Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo Japie, integrado por Edgar Eduardo Méndez, Pamela Domínguez, Ángel Fernando Ramos, Jorge Lucas, Marco Jacobo Ramos y su servidora Yaridia Reyes. Les vamos a presentar el artículo titulado Matriz de selección de estrategias de integración de la cadena de suministros. En este artículo se propone una herramienta que ayuda a la definición de la estrategia de planeación colaborativa entre los actores de la cadena de suministros y sus objetivos estratégicos, mostrando su aplicación en dos cadenas de suministros diferentes, con diferentes naturalezas y diferentes contextos, una cubana y una mexicana. Para entender este tema hay que tener en claro la importancia de la cadena de suministros. Según Pierce y Carretero, una cadena de suministros bien ejecutada se ha vuelto una necesidad debido al cambio de estructura de vertical a horizontal que han tenido las empresas en la actualidad. Se han vuelto más especializadas y quieren proveedores de alta calidad y a un bajo costo. También hay que tener en cuenta que el objetivo principal es satisfacer a un cliente. ¿Qué es un modo de integración? Este es un punto de interacción de varios actores de la cadena de suministros para generar un resultado en conjunto, que es el objetivo por medio de flujos de materiales, información o financieros. Que el objetivo que ya habíamos mencionado hay que tenerlo en cuenta, que es satisfacer la necesidad de algún cliente. Ok, ¿qué es la integración? La integración es la interrelación estratégica de los procesos y flujos de una empresa. Según Villarreal y Rommel, existen dos clasificaciones para la integración, la vertical y la horizontal. La vertical se refiere a que solo existe una identidad que recolecta y transmite la información a los nodos de integración, mientras que la horizontal es entre los nodos de integración y su relación. Esto se refiere a que si van a relacionarse o no. Un ejemplo de la vertical es cuando el profesor solamente se comunica o transfiere información a los jefes de equipo o a los equipos para que se realice alguna actividad, mientras que la horizontal es entre nosotros, entre iguales, que decidimos si vamos a pasarnos información o si vamos a relacionarnos. Otra clasificación que nos da López Lira es la descentralizada y centralizada. La descentralizada es cuando hay un gestor global que coordina las decisiones de los nodos, mientras que la centralizada es una decisión independiente por cada nodo. Para lograr la integración existen varias etapas, una de ellas es la asignación. En esta se asignan recursos mediante negociaciones, discusiones de precio, relaciones de socios y adversarios, contrataciones, coordinaciones, para lograr comunicar diferentes información y así lograr una buena colaboración. Esta etapa es muy necesaria, ya que en esta definimos, elegimos y adoptamos una estrategia para así poder orientar a todos los actores de la cadena de suministros, o todos nuestros nodos en este caso, y lograr así el objetivo que ya tenemos planteado. Existen muchos caminos para lograr llegar a este objetivo. El punto de esta etapa de asignar es elegir una de ellas. El siguiente tema es métodos. En este apartado vamos a ver los aspectos conceptuales a tratar y conocer para implementar estrategias de planificación colaborativa en la cadena de suministro. Primero comenzaremos con su definición, después las perspectivas de la estrategia, seguido de las características que se deben tomar en cuenta para su desarrollo y por último, los factores influyentes para su concretación. Primero, estrategia se define como las guías, principios o caminos que debe seguir una organización para alcanzar sus objetivos o metas que se han planteado. Ahora bien, ¿cómo es que se percibe la estrategia? Por un lado tenemos a Mitzberg y King, los cuales definen 5 perspectivas de la estrategia. Estas son plan, pauta de acción, patrón, posición y perspectiva. Por otro lado, Ronda Pupo y Marcane Lacerra nos presenta 3 grupos. El primer grupo nos habla de la relación que tiene la organización con su entorno. El segundo grupo nos habla del logro de objetivos organizaciones, mientras que el tercer grupo menciona la integración de definiciones que se centran en el término de competencia. Ahora, ¿qué se necesita para el desarrollo de una estrategia en las cadenas de suministros? Pues bien, se deben de tener en cuenta los siguientes puntos. El primero es servicio al cliente, después dirección, organización y control de la cadena de suministro. También se debe tener bien definido el sistema de información y por último la red física,
la cual consiste en evaluar costos, servicios y recursos con los que se cuentan. Asimismo, es importante mencionar que Chase y Jacobs nos mencionan que antes de seleccionar la estrategia a implementar, primero se deben localizar las posibles incertidumbres que se puedan presentar para realizar acciones que puedan disminuir estas incertidumbres. Ahora bien, ciertos elementos estratégicos, según Acevedo Suárez, para el desarrollo de la estrategia se deben centrar en 5 puntos. El primero es elevar el nivel de integración. El segundo punto es generar esfuerzos gubernamentales para proporcionar dicha integración. El tercer punto es mejorar integración de la innovación y desarrollo. El cuarto punto es reforzar la actividad de registros y patentes. Y el quinto punto es elevar el valor agregado del servicio que se brindará al cliente final. Por último, se menciona que Holloway y Disney dicen que existen 3 factores influyentes en la concretación de una estrategia colaborativa en la cadena de suministro. Estos 3 factores son dispersión geográfica de clientes y suministros, la demanda y características del producto y el ciclo de vida y periodos de venta. Ahora, si de conceptos habláramos, podríamos tener y encontrar múltiples características, conceptos, definiciones, factores, etc., de todo lo que involucra una estrategia para implementarla en las cadenas de suministro. Y cada uno de los mencionados anteriormente forman o logran que existan diferentes tipos de estrategias. A continuación, la tabla que se puede ver en las diapositivas aparece en el artículo. Esta tiene por nombre clasificación de tipos de estrategias. En estas tablas podemos ver que existe una ausencia de tipos de estrategias que propician la planificación colaborativa. Asimismo, vemos que en función del tipo de estrategia y el nivel de servicio que garantice la cadena de suministro, se define a qué demanda se logra satisfacer por los actores de la cadena de suministro. Matriz de selección de estrategias de planificación colaborativa. Esta matriz relaciona los posibles tipos de estrategia con los niveles de integración en la cadena. Estos niveles de integración inician desde la asignación de recursos por organismos gubernamentales hasta la colaboración entre los elementos. Permite entonces el planteamiento de estrategias en función del nivel de integración. Los valores que se asignarán a la matriz o NPCs seguirán los siguientes rangos. De 0 a 1 serán muy bajos, de 1 a 2 un nivel de integración bajo, de 2 a 3 un nivel medio, de 3 a 4 alto y de 4 a 5 muy alto. A medida que aumenta el nivel de integración, las etapas anteriores quedan contenidas. Entonces, las estrategias para cada etapa se definen en función del nivel de planificación colaborativa. Como observamos en la matriz, están los distintos niveles. Va desde el nivel 1, que es asignación, negociación, asociación, cooperación, coordinación, hasta el nivel 6, que es la colaboración. Como ejemplo, tenemos que si en la etapa 5 no hay intercambio de información, entonces la coordinación se invalida y por lo tanto los niveles anteriores. Los primeros 3 niveles, de asignación a asociación, contemplan el mismo valor de NPC. Por tanto, se define un tipo de estrategia específica para cada etapa. Entonces podemos observar que el NPC es tanto una herramienta de diagnóstico como un indicador del nivel de planificación colaborativa. Los elementos a calificar serán tanto cuantitativos como cualitativos. La herramienta de diagnóstico para obtener el valor del NPC consiste en una lista de chequeo compuesta por 91 elementos sustentados en variables definidas por los BICs. Por ejemplo, la planificación, propósito, reaprovisionamiento y desempeño colaborativo. Como observamos en la lista, están distintos conceptos y ya solo seleccionamos el valor que consideremos pertinente. Finalmente, se determinan los objetivos estratégicos conjuntos para cumplir los tipos de estrategia de planificación colaborativa. Como ejemplo tenemos que para el objetivo de alcance del mercado, podemos hacer una segmentación del mercado
con grupos de clientes en relación a un producto o servicio, o con grupos de clientes en el cual la red presenta mayor fortaleza. Es decir, vamos realizando los objetivos estratégicos según nos convenga. Entonces, en la matriz, si nos vamos a la primera fila, debemos identificar aquellas casillas con valores iguales a 3, que en este caso es colaboración, y hacia la izquierda seleccionaremos los posibles tipos de estrategia a seguir, porque tienen niveles por debajo del medio, por lo que debemos de centrar nuestra atención en estos. Y así se realiza la obtención de los objetivos estratégicos. En cuanto a los resultados, tenemos un caso que corresponde a la cadena de suministro del puré de tomate en Matanzas. Este estudio relaciona 25 actores en 6 eslabones de la cadena de suministro y después se realiza un mapeo a los actores que representan el 80% del suministro, quedando el siguiente diagrama. Esta es la cadena de suministro del puré de tomate de Matanzas. Y los 6 eslabones se dividen en proveedores, producción, almacén, compra, boca de venta y cliente final. A esto se les aplica una lista de chequeo a los actores de la cadena de suministro para obtener los siguientes resultados del NPC. Estas son las diferencias entre el resultado del NPC y el valor óptimo. Estos corresponden a cada factor de la cadena de suministro. Y este diagrama se valida y es fiable de acuerdo a un parámetro conocido como alfa de Cronbach, que es de 0.79, donde se valida si este es mayor a 0.5. Y además hay una correlación entre los ítems totales, que es mayor que 0.4. Por otra parte, podemos observar que el menor de los valores de NPC es de 1.35 y corresponde a los actores de la agricultura, mientras que el mayor valor de NPC corresponde a 2.41 y corresponde a la sucursal. Por otra parte, al analizar los valores totales de NPC, se puede observar que estos son aún bajos. Y además tenemos las barras de color negro que representan los valores consecutivos al NPC más bajos, por lo que se consideran actores que influyen en la baja integración de la cadena de suministro. En cuanto al análisis, tenemos la demanda, que es la demanda conjunta como variable de mayor peso. Por otro lado, tenemos la planeación colaborativa como una variable más deficiente. Ubicando el NPC en la matriz, según los criterios de los actores y los resultados del método analítico y jerárquico, le corresponde el nivel 1 y 3, que son negociación y asociación. Si observamos la tabla, la matriz, le corresponde el tipo de estrategia, que más bien es de unir bienes en procesos críticos con fines solo económicos o de autointerés, y además la discusión enfocada a liderazgos en costos, diferenciación, enfoque o nicho. Por los tipos de estrategia a seguir, se dice que la cadena se enfoca en unir bienes en procesos críticos, centrándose en potenciar la satisfacción de los clientes, por lo que se permite hacer un ajuste o una mejora en la competitividad en los puntos de mejorar la integración mediante NPC, es decir, aplicar el método NPC después de aplicarlo. Por otra parte, promover planes estratégicos entre los actores, como pueden ser también formular contratos de colaboración entre los mismos. Por otra parte, en el nivel de servicio, se recomienda aumentar a un 90% la disponibilidad de los productos. Muy buenas tardes, compañeros. Les presento los resultados en el caso de la aplicación de la matriz de relación entre los tipos de estrategias de planificación colaborativa y NPC en la cadena de suministro de jugos de naranja de exportación de Veracruz. Se estudió la cadena de suministro y se encontraron 5 eslabones que resultan en proveedores, producción, comercializadora, vendedores y clientes.
y se mapeó la cadena de suministro a los actores que representen más del 80% del suministro. En la agroindustria de producción de jugos o derivados, la materia prima suele ser cualquier tipo de naranja. Los productores de naranja venden a las jugueras las naranjas de menor tamaño, de mala apariencia y de menor calidad, ya que les resulta más fácil vender las naranjas más estéticas, y a las jugueras no les debería de importar tanto la apariencia de la naranja. Por otra parte, la disponibilidad de la naranja como materia prima para los inventarios de la agroindustria dependen de la estacionalidad de la cosecha, ya que la producción de naranja se da en cierta parte del año más que en otra. La cadena de jugos de naranja de exportación de Veracruz produce 5 tipos de jugos derivados de la naranja: jugo concentrado congelado, jugo fresco aséptico, jugo concentrado congelado orgánico y jugo fresco orgánico. La cadena parte del transporte en camión de redilas a granel de la huerta a pocas jugueras participantes. Las jugueras se encargan de extraer el jugo, lo enfrían y lo entregan a pipas que trasladan el jugo a terminales marítimas especializadas, y allí se esteriliza y almacena el jugo frío para entregarlo a tanques ubicados dentro de barcos para ser exportados a Estados Unidos o incluso a algunos países de Europa. En esta figura observamos la diferencia entre el resultado del NPC y el valor óptimo de cada actor en la cadena de suministro de jugos de naranja de exportación de Veracruz. Observamos que el menor valor de NPC es el de 3.11 de los actores de los productores de naranja, que vendrían siendo un nivel medio. Aquí en el esquema este NPC está representado con el punto de color negro, y como pueden apreciar es el punto correspondiente a los productores de naranja. Por otra parte, el NPC más alto es el correspondiente a la cadena global detallista, con un valor de 4.8, bastante cerca del óptimo. Como la brecha más larga entre el valor óptimo y el valor real es el NPC de valor 3.11, el cual, según la matriz de relación entre niveles de integración y estrategias de planificación colaborativa, el valor de NPC de 3.11 corresponde a un nivel medio en su nivel de integración, lo que significaría que el nivel de integración se encuentra en la etapa de cooperación. En este estudio, los tipos de estrategias a seguir por la cadena de suministro se enfocan en el desarrollo de pocos proveedores y contratos a largo plazo. Los tipos de objetivos estratégicos en conjunto se centran en potenciar la satisfacción de los clientes, que resultan en temas de competitividad, como por ejemplo invertir capital en los productores de naranja para que almacenen estándares más altos de productividad, mejorar la integración de la cadena de suministro en un alto NPC, definir un sistema de reabastecimiento para los actores de la cadena, donde se coordinen los ciclos, flujos y los procesos de los actores, formular contratos de colaboración entre los actores de la cadena y aumentar a un 95% las órdenes y pedidos perfectos de los actores de la cadena en estudio. A partir del análisis de los resultados presentados, se compararon las dos cadenas de estudio. Se aprecia que en ambas coincide que el actor más bajo NPC son los productores primarios, los que siembran los productos, o sea, el tomate y la naranja, y se suma que el potencial humano de este tipo de actores es el que presenta menor formación y competencias laborales en cadena de suministro. También incide en su modo de actuación. El resto de los elementos difieren en función del NPC, respectivamente, de los actores. La primera cadena presenta un valor NPC bajo y principal diferencia de la demanda colaborativa. Por tanto, los objetivos estratégicos se centran en la mejora de la disponibilidad del producto de los actores de la cadena. En la segunda cadena, el valor del NPC es medio y la principal debilidad es el reabastecimiento colaborativo, por lo que el objeto estratégico se enfoca en obtener órdenes y pedidos perfectos para los actores de la misma. Y con esto pasamos a las conclusiones. En el trabajo se realiza una propuesta de una herramienta que posibilita la definición de las estrategias de planificación colaborativa entre actores de las cadenas de suministro, y los objetos estratégicos correspondientes se llegaron a las siguientes conclusiones. Se llegaron a las siguientes observaciones.
La literatura recoge un universo amplio de clasificaciones de estrategias, a pesar que existe ausencia de alguno que potencie la planificación colaborativa entre actores de una cadena de suministro y por ende la satisfacción, la creencia de los clientes. La matriz de la selección de estrategias de planificación colaborativa en cadenas de suministro facilita la selección de los tipos de estrategias colaborativas en función del NPC, nivel de integración en el que se encuentra la cadena de suministro. Se suma la aplicación del instrumento en dos cadenas de distinta naturaleza y contextos diferentes, Cuba y México. Aplicar la matriz de selección de estrategias de planificación colaborativa en cadenas de suministro a otros objetos de estudio, con la meta de generalizar la metodología. Y bien, compañeros, fuimos el equipo Happy y agradezco su atención. Muchas gracias. Espero que hayan sanado todas las dudas y bueno, eso es todo por hoy. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias por prestar atención. Bye.